Esto es Pulso en Pantalla, donde late la comunicación. ¿Te imaginas vivir en un país donde de un día para otro desaparecen las redes sociales? Nada de WhatsApp, ni de Instagram, ni YouTube. Silencio digital. Pero no porque se haya caído internet, sino porque alguien decidió apagarte la voz. Hola, soy Sara y hoy quiero contarte una historia real. Una historia que mezcla poder, desigualdad, redes sociales y una generación que dijo basta. Porque lo que pasó en Nepal no fue solo una protesta, fue el reflejo de algo mucho más profundo. De lo que pasa cuando la juventud se siente ignorada y la frustración se convierte en fuego. Nepal es un país diminuto, encajado entre dos gigantes, China e India. No tiene salida al mar, el 40% de su territorio es pura roca y gran parte de su economía depende del turismo y la agricultura. Es uno de los países más pobres del mundo. Incluso se graduará en la lista de países menos adelantados PMA del mundo de la ONU en noviembre del 2026. Para que puedan dimensionar el tamaño del territorio, vamos a compararlo con Uruguay, que tiene una superficie de más de 170.000 kilómetros, mientras que Nepal tiene menos de 150.000 kilómetros. A su vez, Nepal cuenta con 29.6 millones de habitantes, mientras que Uruguay tiene 3.3 millones. La sobrepoblación que tiene Nepal es insólita. Pero lo que más duele no es el tamaño o la cantidad de gente, sino la desigualdad. Casi 30 millones de habitantes, millones de jóvenes emigrando, una corrupción estructural y un gobierno que parece mirar para otro lado. China, con su influencia cada vez más fuerte, se presenta como amiga, con el Tratado de la Paz y la Amistad desde 1960. China brinda asistencia a Nepal desde entonces, en proyectos como mejoras de carreteras, mejoras de ferrocarril en la frontera China-Nepal, ampliación del hospital, entre otros como para el parque industrial, el río y el túnel. Pero, detrás de esa ayuda, muchos ven una pérdida de soberanía, un país que deja de decidir por sí mismo. Y no olvidemos que, a pesar de ser gratuita la ayuda, todo se basa en intereses políticos y económicos. Para China es ultra beneficioso desarrollar un ferrocarril en la frontera para poder exportar con mayor facilidad a la India, por ejemplo. Para Nepal, esto representaría trabajo a corto plazo, mientras la infraestructura esté en construcción. Luego de eso, la situación será la misma. Millones de familias sin empleo. Los jóvenes, la llamada generación Z de Nepal, sienten que no tienen futuro, hasta que algo se rompe. En un país con tanta censura y silencio institucional, las redes sociales eran el único lugar donde los jóvenes podían expresarse. Ahí contaban lo que pasaba. Exponían los lujos de los llamados Nepo Kids, los hijos de funcionarios públicos que mostraban autos de lujo, viajes y relojes carísimos. Mientras más de la mitad del país apenas sobrevivía. Y las redes hicieron lo mejor que saben hacer:
amplificada. La bronca se viralizó, hasta que el gobierno hizo lo impensado. Bloqueó todo. Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Google. Fueron 26 las redes prohibidas. El Ministerio de Comunicaciones y Tecnología les había exigido a las plataformas de redes sociales que se registraran en el país. Ante el incumplimiento de registro, se prohibieron. Y ahí fue cuando el silencio digital se volvió ruido en las calles. Porque cuando le cortás la voz a una generación entera, lo que haces es empujarla a gritar más fuerte. Las protestas empezaron pacíficas, lideradas por la generación Z, los nacidos entre 1992 y 2012, con carteles, cantos y símbolos. Pero, en cuestión de días, la furia contenida se transformó en algo más grande. Primero, el primer ministro renunció. Después vinieron los incendios. El parlamento, edificios públicos, casas de funcionarios, incluso la del propio primer ministro, donde desafortunadamente falleció su esposa. La violencia escaló. Los manifestantes atacaron a funcionarios, golpearon al ministro de Finanzas y lo humillaron públicamente, obligándolo a nadar desnudo en un río. El saldo: 72 muertos. De ellos, 59 eran manifestantes, 3 policías y 10 que intentaron fugarse de cárceles. Y lo que había empezado como un reclamo de justicia terminó siendo una herida colectiva. Cuando pensamos en estas protestas, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede la gente llegar a tanto? De hecho, eso fue lo que yo me pregunté apenas escuché del caso. Pero detrás de cada piedra, de cada fuego, hay algo que no se dice, un trauma compartido. Los psicólogos lo llaman violencia colectiva, cuando la bronca, la impotencia y la frustración dejan de ser individuales y se transforman en identidad. Algunos de los factores psicológicos que juegan un papel fundamental para desatar una violencia de tan grande magnitud son identificación grupal, emocionalidad colectiva, trauma social, deterioro de las relaciones interpersonales, desconexión emocional y cognitiva y déficit de empatía y culpa. En Nepal, los jóvenes crecieron viendo corrupción, desigualdad, censura y de repente el lugar donde podían hablar, las redes, también desapareció. Esa desconexión no es solo digital, es emocional. Cuando nadie te escucha, el cuerpo grita. Y lo que grita a veces duele, destruye, pero también busca ser visto. Las consecuencias sociales de esta violencia que podrían enfrentar los habitantes de Nepal son ruptura del tejido social, quiebre entre los lazos de interdependencia, confianza o solidaridad. A su vez, dificultades sociales, problemas psicológicos como ansiedad, depresión, estrés postraumático, problemas de sueño, baja autoestima, entre otros. Y ni hablar de la normalización de la violencia. Lo que vimos en Nepal fue una reacción humana extrema ante la negación del diálogo. Un espejo incómodo que también podría reflejar a cualquier otro país. Mientras investigaba y grababa este episodio, pensaba en algo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si un día nos bloquean las redes? Si no pudiéramos comunicarnos, expresarnos o simplemente compartir lo que sentimos. ¿Hubiéramos salido a protestar o nos habríamos resignado al silencio? La historia de Nepal no es solo la de un país en crisis,
Es la historia de una generación que eligió no callar, de jóvenes que, en medio del caos, reclamaron algo tan básico como ser escuchados. Y quizás ahí está la verdadera lección. La violencia nunca es la solución, pero la falta de empatía, de diálogo y de oportunidades siempre la provoca. Gracias por acompañarme hasta acá. Si te gustó este episodio, suscríbete al canal, déjame en los comentarios tus reflexiones y quiero saber qué hubieras hecho vos en la situación del pueblo de Nepal. Y recordá que todos los domingos hay un nuevo episodio. Esto fue Pulso en Pantalla.